Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Siempre decimos, y los doctrinarios del derecho también afirman, que las leyes salen para perdurar lo más que se pueda en el tiempo. No se puede cambiar a cada rato, porque si no sería un caos. Y así, por ejemplo, tenemos lo que es el Código Civil, que es fundamental. Por algo dicen que es la espina dorsal del derecho, porque todo aquello que no tenga una regulación en particular se rige por el derecho civil. Y fíjense que el derecho es tan amplio, el derecho está en todo, siempre lo decimos, que hasta en esa discusión de papá y mamá, cuando van a decidir qué nombre poner al hijo, hasta en eso se mete el derecho, porque regula, establece algunas reglas con respecto a qué nombres se pueden poner, qué nombres no podrían ponerse, hasta cuántos nombres podrían ponerse. El tema del apellido, el apellido de quién va a ir primero, de papá, de mamá. Si no hay acuerdo, bueno, el apellido de quién va primero. Todo eso está regulado. El derecho tiene la misión de hacer lo más armónico posible el devenir de la sociedad. Y en la sociedad, por supuesto, está la familia. Y aunque no creamos o no nos demos cuenta, hasta en esas cuestiones más íntimas, más familiares, bueno, ahí está el derecho. Y hoy queremos hablar del nombre de las personas. Siempre hablamos, ¿no?, de nombres raros, nombres exóticos, nombres curiosos. Hay una regulación, hay una ley que nos dice qué nombre podemos poner y qué nombre no podemos poner. Cuando en el registro civil, por ejemplo, va papá y mamá y quieren registrar al chico con un nombre y le dicen, bueno, ese nombre no puede ser. Bueno, ¿en qué norma se está basando para negarse el oficial de registro civil a incluir ese nombre en el registro del niño o de la niña? Vamos a hablar con gente, entonces, el doctor Sergio Barúa, que es secretario general de Registro Civil de las Personas, sobre un tema tan cotidiano, tan importante y tan esencial también. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a La Esencia. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo y con toda tu gran audiencia. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, decíamos, doctor, una cuestión así tan familiar, tan particular como el nombre que le vamos a poner a nuestros hijos. El derecho está ahí, con reglas, con normas, con límites, porque una sociedad tiene que ser así, ¿no? Así mismo es, Juan, al respecto de lo que manifestabas al comienzo. Te tengo que comentar que el registro civil tiene una ley especial que le rige, que es la 1266 del año 87. Nosotros creemos que hoy en día podemos realizar algunas modificaciones de tal forma de adecuarla a los tiempos actuales que corren, pero es la ley que tenemos vigente, ¿verdad? Y al respecto a lo que manifestaba de la cuestión de los nombres, Ajá. el artículo 56 de la misma ley citada, 1266, como ya lo dije, el oficial habla específicamente que el oficial del registro civil no escribirá nombres ridículos o que puedan inducir a algún error sobre el sexo. Ajá. Ni tampoco podrán escribir más de 3 nombres. Más de 3, claro, porque antiguamente en la tradición mundial uno le ponía a los hijos la cantidad de nombre que quería, ¿no? El nombre del padre, del abuelo, de algún pariente, de algún ser famoso. No había una limitación. Y así tenemos miles de ejemplos en la historia de gente. Mozart, por ejemplo, lo conocemos como Wolfgang Amadeus, pero tenía muchos más nombres que eso. Después vino una limitación. ¿Cuál es la limitación que tenemos en nuestra legislación actual, doctor? ¿Hasta cuántos nombres le puedo poner a mi hijo? Como le dije, el artículo 56 de la ley 1266 establece que el oficial no podrá escribir más de 3 nombres para cualquier persona. Uh-huh. Ahora, cuando hablamos, doctor, disculpe, cuando hablamos de nombres ridículos, suena como algo relativo, como algo subjetivo, algo que podría encuadrarse dentro de la opinión del que está registrando, del que está realizando ese registro. ¿Qué rige para eso? Un nombre ridículo, ¿cómo podría determinarse en una norma? Exactamente como lo manifestás, Juan, es absolutamente subjetiva la valoración que un oficial del registro puede hacer sobre los nombres que las personas le quieren poner a su hijo o hija, ¿verdad? Realmente ceñirse estrictamente a esa norma que establece que no podemos escribir nombres ridículos es muy, muy, muy subjetivo, ¿verdad? Justamente estamos en un debate interno al respecto, ¿verdad? Y tenemos que ser bastante amplios
y se es, ¿verdad? Siempre y cuando no sea algo absolutamente que se preste para una burla, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. A ver, Así doctor, es. supongamos que alguien, voy a poner un ejemplo tonto tal vez, alguien vaya y quiera ponerle a su hijo nombre COVID. Un ejemplo tonto, no sé si a alguien se le va a ocurrir eso, pero ¿podría conseguir su objetivo o el oficial le va a decir, no, con ese nombre no le puedo registrar? El oficial del registro civil lo que hace es hablar con los padres del chico y decirle que, bueno, en realidad COVID, no podemos negarnos rotundamente a inscribir, que yo tenga registro, todavía no tengo en mis registros, valga la redundancia, anotado ninguna persona con el nombre COVID, pero se conversa con el padre, se le explica que puede sonar un poco ridículo y puede prestarse a burlas de los amiguitos en la escuela principalmente. Entonces se le trata de persuadir de colocar aquel nombre, ¿verdad? Si el padre insiste o la madre insiste en que lleve ese nombre, y yo no sé si no vamos a poder negar a escribir, probablemente lo tengamos que escribir únicamente, ¿verdad? Claro, claro. Ya voy a llegar en algún momento dado a hablar de los apellidos que también tienen su regulación, pero quiero concentrarme todavía en el nombre. ¿Se da el caso de que lleguen mamá y papá y ahí frente al oficial del registro civil expresan algún desacuerdo con respecto a uno de los nombres? ¿Y qué papel cumple ahí el oficial para tratar de mediar cuál juez, digamos? Juan, ¿me puedes repetir? Le preguntaba, ¿Me decías? siguiendo con el tema de los nombres, ya después le voy a preguntar con respecto a los apellidos que tiene su regulación también. Sí, Pero en el tema sí, del sí, nombre, sí. se suele dar el caso en que va papá y mamá para registrar a un chico, pero ahí manifiestan su desacuerdo, porque suele ser un lío esto de Sí, papá y mamá que no se deciden qué nombre ponerle al chico o a la niña. ¿Qué pasa en esa situación? así ¿El es. oficial ahí tiene que quedarse calladito y ver que arreglen su situación o puede mediar cuál juez? Y muchas veces somos testigos de ese hecho que usted manifiesta, Juan, o también muchas veces somos psicólogos y también intermediarios en una situación como esa, tratando de que los padres se pongan de acuerdo. Si no existe un acuerdo, no podemos nosotros proceder a la inscripción del chico, lo cual realmente nos pondría mal, ¿verdad? Pero buscamos mediar esa situación para que finalmente ellos asienten al dorso de lo que es el certificado de nacido vivo, Ujú. el nombre del chico o de la niña, y ahí le hacemos poner una media firma a ambos. Entonces de esa forma procedemos a la inscripción correspondiente y el certificado de nacido vivo queda como nuestro respaldo, digamos, de la inscripción que acabamos de realizar. Entiendo. Usted hablaba acerca de que el nombre no tiene que crear confusiones con respecto al género de la persona que está siendo inscripta en ese momento. Eso sucede a menudo y sobre Exactamente. todo, seguramente, usted me dirá si estoy equivocado, sobre todo cuando quieren poner nombres extranjeros. ¿Qué pasa en ese caso, doctor? Bueno, en cuanto a los nombres extranjeros, es otra vez un poco más complicado, ¿verdad? Porque depende del idioma, otra vez, ¿verdad? Uno cómo va a definir eso, ¿verdad? Sí. Pero para lo que me preguntabas principalmente, el caso más común, por ejemplo, es José María. Ajá. Cuando se trata de un varón, anotamos primero José, luego María. Y cuando se trata de una niña, anotamos primero María y José. De tal Ajá. manera a que no se preste a confusión, ¿verdad? Sobre el sexo. Ese sería el caso más común, vamos a decir, ¿verdad? Y como le dije, en cuanto a los nombres extranjeros, y bueno, ahí otra vez tenemos eh, mucha subjetividad al respecto. Por ejemplo, le podría decir un nombre italiano, Andrea, ¿verdad? Sí. Andrea vendría a ser masculino y también vendría a ser femenino, ¿verdad? Sí. Entonces, el otro nombre que vaya al lado de ese nombre sería más o menos el que evite la confusión sobre el sexo, principalmente, ¿verdad? Entiendo. Por ejemplo, un nombre que en inglés, por ejemplo, puede ser él o ella es Robin. Yo conozco gente que se llama También, Robin y que puede ser, conozco mujeres Robin y hombres Robin. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, usted me dice que el otro nombre tiene que ser claro. de ser posible, el otro nombre tendría que indicarnos más o menos,
para aclarar, digamos, ese nombre, porque como usted dijo, Robin puede ser masculino como Claro. puede ser femenino, ¿verdad? Así es. Doctor, ¿qué pasa cuando hay un error en la inscripción? Por ahí yo quería ponerle a mi hija Alejandra con J, pero me escribieron con X. Otro ejemplo a lo mejor demasiado sutil, pero puede pasar. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Ya tendrá que escribir con X toda la vida? ¿Qué se puede hacer ahí? Se puede rectificar cuando existe no digamos un error, cuando existe una anotación que se realizó con una letra, digamos, que los padres quieren cambiar. Existen dos formas de hacer la rectificación, que puede ser administrativa, en caso de comprobarse un error involuntario del oficial funcionario del registro civil, o judicial, cuando el acta ya está totalmente cerrada, firmada, etcétera. Entonces se tiene que realizar únicamente una rectificación judicial a través de un juez de primera instancia de turno. Los padres se acercan y solicitan el cambio de nombre, y eso se inscribe en las oficinas del registro civil en la central. Doctor, puede darse el caso también, por ahí yo fanático del fútbol, admirador de Saturnino Arrúa, por dar un ejemplo, y mi apellido es Arrúa. Entonces yo le quiero poner a mi hijo Saturnino Arrúa. Hay una recomendación del oficial que le dice, bueno, mire, este nombre le puede crear confusión a su hijo. Ya tenemos un Saturnino Arrúa que es muy famoso. Tener otro podría complicarle la vida a su hijo. ¿Hay ese tipo de recomendación o en ese caso no hay ningún problema? No hay ningún problema, no hay ninguna limitación al respecto. Por lo tanto, el ídolo del fútbol que todos conocemos puede tener un homónimo, y hay de hecho muchos homónimos, y principalmente de las figuras deportivas, ¿verdad? Así que no hay limitación al respecto. Y en cuanto a los apodos, si por ahí yo le quiero agregar un apodo, le pongo a mi hijo un nombre y después le quiero poner un apodo, José el Chapo, ¿se permite o no me permitirían hacerlo en el registro civil? Yo sé que después con fines, con otro tipo de argumentaciones como algo comercial, la explotación de un nombre, se podría conseguir en otros estamentos, pero en el registro civil, ¿qué pasa? Las inscripciones que nosotros realizamos son del nombre del niño o de la niña, ¿verdad? O sea, los apodos, si es que lo anotamos, tendría que ser el nombre, no un apodo. Correcto. Propiamente. Pero ¿aceptan esos nombres, por ejemplo, un artículo? Por ejemplo, El Chapo, que alguien se llame El Chapo, por ejemplo. Bueno, ahí sucede nuevamente lo que nos regula el artículo 56, ¿verdad? Tratamos de explicarle, de mediar, de ser un poquitito psicólogo también, si se quiere, con los padres, y decirle que no queda bien, pero si usted me dice, le quiero poner el González, por decirle a su hijo, yo no puedo negarme a anotarlo. Doctor, sea sincero conmigo, estas preguntas que le estoy haciendo son muy imaginarias o se dan en la realidad, en ese día a día, en el registro civil. Estas preguntas que le estoy haciendo, ¿se dan en la realidad? Se dan absolutamente, es nuestro pan de cada día, te diría, Juan. Tendríamos que tener un programa mucho más amplio para contarte todas las situaciones que viven nuestros oficiales en la anotación de los chicos. Por ejemplo, niñas paraguayas. A ver, doctor, yo sé que tiene mucho trabajo y por ahí no puede recordar todo, ¿verdad? Pero algo que últimamente le haya llamado la atención y usted dice, no puede ser que le hayan querido poner este nombre a este chico o a esta niña. Recuerde, ¿qué podría rescatar? Ya que tiene muchos ejemplos. A ver, rescate uno. Bueno, como curiosidad, siempre lo que usted mencionaba, los nombres de deportistas famosos es un clásico, ¿verdad? Asimismo también de las famosas novelas árabes o turcas, ahora que están tan en boga y de moda, ¿verdad? Las novelas brasileras también aportan gran cantidad de nombres a los niños y niñas paraguayas, ¿verdad? Y como dato curioso, recuerdo ahora mismo Optimus Prime, por ejemplo, ¿verdad? Que tuvimos que está escrito, de hecho, en nuestro registro, ¿verdad? Pilsen, por ejemplo, ¿verdad? Que es un nombre de una marca conocida, de una bebida, ¿verdad? Entonces, de ejemplo te podría dar muchísimo, ¿verdad? Usted sabe Aguinaldo, por ejemplo. A mí me llama la atención, ¿verdad? Pero no, de tratarse el nombre curioso o no, ya es otra vez subjetivo, ¿verdad? Pero de esos ejemplos me acuerdo ahora mismo.
Mire que yo siempre pensé que lo de Optimus Prime era una broma, que era un chiste o una exageración de aquel que escribió alguna vez algún libro que tiene que ver con nombres llamativos, pero si usted me lo dice, está confirmadísima la versión. Confirmadísima la versión. Nosotros recurrimos también, nos llamó la atención, a todos les llama la atención, yo creo, ¿verdad? Ajá. Entonces recurrimos a nuestros archivos y está confirmado eso. Doctor, yo recuerdo cuando estudiábamos Derecho, el Código Civil tenía la particularidad de que cambiaba bastante en el aspecto del derecho de personas y familia, y había leyes que salían modificando artículos que tenían que ver con el nombre de las personas y leyes que salían para modificar las leyes modificatorias otra vez, y así empezaba una cadena de cambios, pero bueno, la sociedad también cambia y eso tiene que ir adaptándose. El tema de los apellidos. Sabemos que no necesariamente, como ocurría antes, iba primero el apellido del papá y después de la mamá. Hoy ya es indistinto. Puede hacerse eso de común acuerdo, ¿no? Perfecto. Puede llevar el apellido de la mamá primero o del papá. Es así, ¿no? En cuanto a eso, nosotros, nuestra legislación tiene que llevar primero el nombre del padre, posteriormente de la madre. Obviamente, si tiene un padre reconocido, ¿verdad? Ajá. Generalmente sucede que las madres son las que inscriben a los chicos y entonces lleva el apellido de la madre, sí, lleva el apellido de la madre, ¿verdad? Posteriormente al reconocimiento que se realiza por el padre, ya tiene que hacer los cambios de nombre, debe hacerlo por la vía judicial. A ver, doctor, yo tenía entendido de la siguiente manera, usted me corrige si estoy equivocado. Si papá y mamá decidían que vaya primero el apellido de la mamá, para el primer hijo, ¿no? Después ya el orden tiene que ir coincidentes con los otros hijos que se vienen. Que la ley le permite eso. O sea, en mi caso, yo soy Fariña, mi señora es Silva. Si queremos ponerle a nuestro hijo Silva Fariña, nos permiten hacerlo. Y una vez que hagamos eso, ya nuestro segundo hijo tiene que conservar ese apellido. Y si no hay acuerdo entre papá y mamá, bueno, ahí rige primero el apellido del papá. ¿Eso sigue vigente así? Es así, pero lo importante es saber que como lleva el primer hijo el apellido, Ajá. Los siguientes hermanos deben llevar el mismo apellido. Claro, si no sería un caos. O si no sería un caos. Así es. El tema del cambio de nombre, eso ya corresponde al Poder Judicial y no ya al registro civil, doctor. ¿Dónde inicia? Por ejemplo, a mí no me gusta. Uno tiene que llevar toda la vida el nombre que le pusieron. Uno no decidió eso y dice, no me gusta mi nombre, quiero cambiarlo. Eso ya se tramita en Poder Judicial y el registro civil tiene algo de incidencia en el proceso. No, usted, en caso de que quiera hacer una modificación de su nombre, debe recurrir al juzgado de primera instancia en lo civil y es parte, el Ministerio Público es el que es parte del proceso, digamos. Lo que nosotros hacemos en el registro civil es simplemente anotar la sentencia judicial recaída en ese caso. Me queda muy claro. Doctor, usted decía en algún momento que tal vez sea hora de ir modificando, cambiando algunos aspectos de la norma que rige el funcionamiento del registro civil de las personas. ¿Eso tiene que ver con las digitalizaciones, con los avances tecnológicos o tiene que ver con otros aspectos de los cambios sociales que se van dando? Tiene que ver con muchos aspectos de los cambios sociales que se van dando, pero uno de los hechos resaltantes, por ejemplo, es lo que usted habla, ¿verdad? La modernización que hoy en día tenemos, ¿verdad? Nosotros podemos ser y queremos ser un registro mucho más eficiente, mucho más dinámico y útil para las personas, pero también tienen que entender que eso requiere una modificación de la ley en muchos de los casos. Doctor, finalmente, y agradeciendo su tiempo, el derecho a la identidad, el derecho al nombre es un derecho fundamental del ser humano, es un derecho humano. ¿Tiene un cálculo usted de un porcentaje de gente que nunca ha sido inscripta, por ejemplo, como corresponde? Todavía adolecemos de ese problema en un porcentaje de la población, sobre todo en el interior. Exactamente. Realmente el registro del Estado Civil y el gobierno nacional se ha preocupado de que las inscripciones sean prontas y oportunas, como nosotros decimos, ¿verdad? Ajá. En la mayoría de los grandes nosocomios de nuestro país, nosotros tenemos una oficina en donde insistimos a las personas a que
el chico ya salga con su acta y su certificado de nacimiento, ¿verdad? Ujú. Pero sí existe aún un porcentaje alto, 20 de la población. Correcto, correcto. Muchísimas gracias. Así estuvimos conversando con el doctor Sergio Barúa. Muy interesante realmente todo lo que nos dijo, con mucha claridad. Hemos aprendido mucho. Creo que todos a veces pensamos que conocemos estas cosas y en realidad no conocemos los detalles de la norma que rige incluso en estas cuestiones tan personales y de familia, como es el nombre que nuestro hijo o nuestra hija va a llevar durante toda su vida. ¿Lo tenemos al doctor o ya se nos fue? Doctor, muchísimas gracias. Fue un placer hablar con usted. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por permitirme estar un poco más cerca y, digamos, comentar un poco lo que es nuestro trabajo con las personas y a las órdenes del registro civil. Muy amable. Realmente fue un placer charlar con el doctor. Vamos a una pausa y ya regresamos con la parte final de la esencia. Hoy, los nombres de las personas. Así que lo de Optimus Prime es cierto. Yo siempre pensé que era un chiste nada más, una broma. O alguien que exageradamente incluyó eso en algún libro. Aquella famosa publicación Sin Tocayos, por ejemplo, donde aparece una serie de nombres realmente curiosos, pero había sido que es verdad. Bueno, ¿qué tema este? No suele ser un tema de mucho conflicto, de peleas, de indecisiones de la pareja que está esperando un bebé. Uno de los mayores desafíos es llegar a un acuerdo a ver qué nombre le van a poner a ese niño o a esa niña. Pero hay reglas, por eso decíamos al principio, usted, amigo televidente, más de una vez habrá escuchado que decimos eso en la esencia, que el derecho se mete en todo, hasta en nuestra privacidad, porque así tiene que ser una sociedad ordenada. Hay reglas. Así que hoy en día hasta 3 nombres se puede poner. Antes uno le podía poner la cantidad de nombres que quisiera a su descendiente y era así en el mundo entero. Y basta con revisar los libros de historia para ver, por ejemplo, algunos personajes tan famosos cuántos nombres tenían. Algunos tenían más de 10 nombres, por ejemplo. Hoy en día hasta 3 nombres. También hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, ese nombre no puede causar confusión en cuanto al sexo del anotado o la anotada. Tiene que ser claro. No pueden ser nombres ridículos y el tema es ¿quién decide lo que es ridículo o no? Bueno, es ahí el oficial del registro civil entonces el que interviene y dice, bueno, señor, señora, este nombre posiblemente no sea el que corresponda, este nombre tal vez no sea el más apropiado para su hijo o para su hija. Ahí empieza una serie de negociaciones y si no llega a un acuerdo, bueno, finalmente terminan anotándole con ese nombre y de ahí que aparecen nombres tan curiosos. Pero Paraguay no es el único país, ¿eh? Uno se fija en Brasil, por ejemplo, la cantidad de nombres curiosos que hay y bueno, termina admitiendo de que es una cuestión universal. El tema de los apellidos. Normalmente y tradicionalmente va primero el apellido del papá, pero puede haber un acuerdo para que vaya primero el apellido de la mamá. La ley permite eso, pero a partir de ahí el segundo hijo y los demás ya tienen que seguir el mismo orden. Y si no hay acuerdo, entonces va primero el apellido del papá. Cosas cotidianas, cosas familiares, cosas íntimas tal vez que pertenecen así al cuadro principal de la familia, pero que tiene su regulación, tiene su norma, tiene su razón de ser también. Y todo eso para también a través de ese tipo de actos llegar a la convivencia social. Hasta la próxima en La Esencia.